para nosotros es un placer, Vale, que estés acá. Che, bueno, como a todos los invitados le dimos un tópico a la Vale, en este caso, Vale, ¿de qué nos venís a hablar hoy? Voy a hablar del rol de las mujeres en Malvinas. Bien. Así que, bueno, hice una investigación bastante sesuda, como me Estudiaste. me demandaron acá, sí estudié bastante. Y que estuvo bueno también, porque, bueno, ahora les voy a contar un poco de toda la reconstrucción que pude ir haciendo, pero también fue un tópico que me invitó a leer la historia argentina desde otra perspectiva, que quizás sentía que ya la tenía un poco leída y la verdad que me di cuenta que no, que me faltaba mucho, así que espero poder aportar también eso. Uh-huh. Bueno, de 10. Che, Vale, bueno, siempre pensamos, ¿no?, en los combatientes, bueno, particularmente en los hombres, ¿no?, que fueron a pelear a Malvinas, pero hay otro lado, ¿no? Tenemos otra faceta que bueno, vamos a estar compartiendo en el día de hoy. ¿Qué nos trajiste? Sí, vengo a hablar un poco de este tema, pero lo pensé en tres líneas que me pareció importante para no caer en el raconto histórico nomás de qué fueron a hacer, cuántas fueron, eso lo voy a mencionar, bien, pero me parece también analizarlo desde otros lados. En primer lugar, la experiencia de las mujeres durante la guerra directamente, después el silencio posterior que tuvieron, tanto social como institucionalmente, y por último, que es lo que más está cercano a estos tiempos, que fue la lucha por el reconocimiento para constituirse como veterana finalmente. Y esto que decís vos, Mati, nosotros tenemos una lectura de la guerra desde una experiencia masculina, y eso lo sabemos no solo de Malvinas, sino de las guerras a lo largo de los años, no de la historia de nuestro país, sino mundialmente, que hace que quede por fuera el relato de estas mujeres que también participaron y que también tuvieron un rol fundamental. Y eso es un poco el contexto de la participación femenina dentro de la guerra de Malvinas. Bueno, primero, ¿cuáles fueron sus tareas? ¿Qué fueron a hacer en la guerra? Principalmente fue personal sanitario que participó tanto en tareas de cuidado y de sanidad, y esto no es una cuestión estrictamente vinculado a la feminización del cuidado, también sí, pero también se da, y esto es un dato que es bastante interesante de verlo, que desde 1960 se empezó a dar un creciente acceso de las mujeres a la educación superior, y esa educación superior, la elección de estas mujeres fue en el campo de la salud, entonces se dio una feminización de la salud, entonces también por eso fueron muchas enfermeras que asistieron. Sí, al mismo tiempo, o sea, feminización de la salud, repitiendo el proceso de la feminización también de la educación, me parece también, con el tema de las maestras. Totalmente, totalmente. Y esto se da a partir de que las mujeres pueden acceder a esa educación superior como un derecho. Así que eso me parece también importante saber quiénes fueron, cuáles fueron sus trayectorias de vida profesionales para llegar a luego constituirse como veteranas. Sí, porque además que no son solamente un número, sino que tienen sus propias experiencias y también su propia mirada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esto me parecía importante porque vincularlos a sus tareas de sanidad y cuidado, estuve leyendo a una antropóloga que nombraba algo que me hacía mucho ruido, de decir que las mujeres son asignadas al lugar de dar la vida y no de quitarlas. Entonces uno se imagina a una mujer en la guerra y claramente van a ser desde estos roles de cuidado, de sanación, y no te vas a imaginar a una mujer con un arma en las manos. Eso también es un poco lo que después de Malvinas se empezó a reconstruir y abrir lugar a hoy que tengamos un montón de incidencia de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, pero eso me parecía muy interesante de verlo, porque en esos años únicamente estaba vinculado a esos roles. Bueno, después vamos a los datos que son importantes de saber también, igual que los combatientes y los soldados, fueron mujeres de 16 a 25 años, muy jóvenes, muchas estudiantes, algunas profesionales, pero no todas, algunas recién en formación, que de todas las mujeres que fueron, solo 16 fueron reconocidas como veteranas, que ahora les voy a contar un poco por qué. Y después hay otras 70 mujeres que están en proceso de investigación. Esto se debe al silenciamiento que también vivieron todas las personas que asistieron a Malvinas, donde no se pudo hablar por muchos años, y que incluso muchas siguen sin poder hablarlo todavía. Claro, eso iba a decir un poco lo que vamos a tratar a lo largo del programa y que estuvimos diciendo, ¿no? La dificultad para quienes fueron a las islas, hayan estado en combate, ¿no?, etcétera. El proceso, cómo marcó la dictadura en la sociedad, al silencio, ¿no? A lo difícil que fue hacer al principio, hacer memoria, animarse a contar, por un lado los combatientes, que bueno, cada vez más conocía la historia, y por otro lado, bueno, también
las mujeres que fueron a las islas, como bien contás vos, Vale. Sí, sí, totalmente. Y dentro de las mujeres que fueron estaban divididos como en 3 grupos. Estaban las instrumentadoras quirúrgicas, que fueron lo que más se sabe, que justamente fueron las mujeres que con más temprana reparación histórica fueron reconocidas como veteranas, que eran las mujeres que estaban a cargo y a bordo del buque Ara Irizar. Eran mujeres que se hicieron cargo de asesorar y acompañar a los médicos en las operaciones, y muchos de los relatos cuentan hasta incluso de llegar al punto de tener que estar atadas a las camillas por el movimiento, de estar a bordo, estar en un barco, estar operando en esas circunstancias, como para contar un poco también el nivel de... ¿no? Sí, las condiciones en las que estaban, en las que se encontraban también. Después, por otro lado, tenemos a las enfermeras de las Fuerzas Armadas, que estas enfermeras, era como lo que susurré hoy al principio, eran quienes estaban en el Hospital Rubicable, que estaba la sede en Comodoro Rivadavia. Claro. Era el hospital más grande, que estaba con mayor equipamiento dentro de nuestro país, donde se les trasladaba a los veteranos, a los soldados, Sí. con mayores heridas para ser tratados ahí. Bien. Te hago un paréntesis, disculpame, Valen, ahí, rescatar que Comodoro Rivadavia es uno de los puertos donde salió la gran mayoría de los combatientes hacia las islas, solo Sí, aclarar sí. eso. Ubicado en la provincia, En la de provincia Chubut. de Chubut. Saludo para todos los chubutenses. Ahí está, para los pagos de la Vale. Bueno, y por último tenemos a las enfermeras y cadetes de la Armada que atendían cerca del Hospital Rubicable, pero no dentro de Comodoro. No estaban en Comodoro, sino en otros hospitales cercanos, que ahí iban los casos con menos importancia de ser tratados con urgencia, pero que también estaban asesorando y acompañando. Bueno, acá recuperar un poco la historia. Estuve viendo una entrevista de Alicia Mabel Reynoso, que fue una de las primeras enfermeras que asistió, que fue una de las primeras también enfermeras que salió a dar su testimonio. Entonces también eso es muy, muy valorable, de poder reconstruir a partir de los testimonios, que fue como se hizo la reparación de estas mujeres. Y contaba que a ellas, al igual que a los soldados, se le dio una orden militar. No es que fue una convocatoria voluntaria. Sí. Muchas las estudiantes de enfermería sí fueron voluntarias, que asistieron y dijeron: la patria me necesita, voy a ir a poner Sí. de mi esfuerzo y de mi conocimiento, pero a muchas otras fue directamente una orden militar. Desde 1980 ya se estaba habiendo un espacio abierto para las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del hospital, a quienes eran enfermeras, entonces ya estaba como habiendo ese proceso ahí. Entonces esto es importante, también fueron convocadas de la misma forma que fueron convocados los soldados, eso me parece muy importante para tenerlo en cuenta. Y después otra cosa que mencionaba muy importante para Vale, analizarlo. ahí, por ahí lo que uno también ve mucho de quienes fueron a Malvinas a prestar estos servicios, que no terminaban de prepararse, incluso lo sacaban tempranamente de, bueno, ya sea las estudiantes de medicina o las enfermeras, que por ahí no llegaban a estar ni recibidas, pero la necesidad de manos, digamos, para la guerra, también llevaba a eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, y por eso también la edad, ¿no? De 16, Claro. 25 años, uno no piensa que terminan una carrera profesional en tan poco tiempo. Bueno, los 16 años ni hablar. Pero también eso, como la urgencia en las que eran mandadas y con las pocas herramientas que también fueron enviadas ellas a hacerse cargo de no solo sus vidas, de cuidar sus vidas, sino de cuidar la vida de otros. Sí. Que eso también es muy importante. Y por eso ellas hablaban nosotros en lenguaje bélico hablamos del frente de batalla, ellas hablaban de un frente sanitario que habían armado entre todas las enfermeras y las instrumentistas quirúrgicas, donde salvaron la vida de 370 soldados, o sea, es impresionante el aporte que hicieron. Y también mencionaban ahí que los soldados, a la hora de llegar, ya sea al buque o ya sea al Hospital Rubicable de Comodoro Rivadavia, se extrañaban un poco al ver mujeres, como están... Claro. La guerra de Malvinas entorno de duró, hombres, sí, digamos. duró 45 días de hombres, y cuando eran heridos, recién veían una figura femenina, y que ellas transmitían como que incluso se sentían muy útiles en ese sentido, no solo desde el cuidado físico, de la salud física de esas personas, sino que ellos les decían que eran las únicas personas que los escuchaban. También desde ese rol, ¿no? De estar conteniéndolos desde la salud mental a quienes estaban atravesando eso en el momento que estaba sucediendo. Bueno, otra vez no aparece la necesidad de una escucha. En ese momento, seguramente, bueno, o no, lo hablemos con el próximo invitado de veterano. Lo difícil que era hablar, primero, por la situación traumática de
vivir un conflicto bélico en el frente, Ujú. sino también por el gobierno de turno, la dictadura, que, como lo venimos hablando desde hace el programa anterior, como lo hablamos recién con Mariano, fue un silenciamiento total y sobre todo a quienes participaron Ujú. del conflicto. Sí. Así que qué vital eso que decís vos, Vale, eso que traes del testimonio de las enfermeras para los soldados, que alguien los escuche. Sí, 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 totalmente. Pero como ese rol también de ser escuchada, de escuchar a otros y tener un rol tan importante ahí, también sufrieron muchas situaciones de machismo que comentaban Claro. ellas en los propios testimonios, que les traía una anécdota que me pareció muy loca de decir, no puedo creer que haya pasado eso en ese momento. O sea, uno está pensando, está en el medio de una guerra, dice, hay cosas prioritarias y hay cosas que uno no va a hacer. Contaba una de las enfermeras que fue... que a la hora de subirse al buque, bueno, era instrumentista quirúrgica, no enfermera, había toda una creencia desde los comandantes y el jefe del buque de que las mujeres traían mala suerte, al igual que los curas. Sí. Ahí va. Entonces lo que hicieron, en el medio de todo esto, hicieron practicar un simulacro de evacuación por las dudas. O sea, en caso de que no esté yendo mal en la guerra es porque ustedes vinieron. Ustedes vinieron, a ustedes Tremendo. las mandaron a también exponerse físicamente, pero si nos va mal es porque ustedes están acá Claro. y es culpa de ustedes. Eso me pareció como imaginando, ¿no? La línea prioritaria de lo que uno está pensando, necesitamos más personas para estar ayudando, para que nos vaya mejor, y esas creencias que todavía seguían ahí presentes. Y algo, bueno, después, aparte de todo esto, algo muy importante también es que había una desigualdad jurídica muy grande entre los roles, no solamente de que eran enfermeras relacionadas al cuidado y la sanidad, sino que no tenían grado militar. Entonces, todas las mujeres que fueron no pudieron desembarcar del barco, de los buques, no pudieron llegar a Puerto Argentino cuando a ellas se les avisó que iban a ir a Puerto Argentino. Esa fue la tarea que se les había encomendado, porque no están protegidas por los convenios de Ginebra, que son convenios, Claro, son sí. tratados internacionales Sí, de sí. protección a los derechos humanitarios, que básicamente lo que dice es que si vos sos personal de salud o sos un soldado herido y te toma en los oponentes, te van a estar tratando como un prisionero político. Sí. En cambio, si alguna de las mujeres que estaban ahí eran cooptadas, iban a ser rehenes. Entonces no querían llegar a ese punto, entonces no tenían el grado militar, no pudieron llegar nunca a Puerto Argentino. O sea, Entonces, nunca hubo mujeres en Malvinas. hubo una excepción que tuvo una trágica historia, como todas las excepciones de las mujeres en la historia argentina. Y en general. Y en general, de que la única mujer que pudo llegar a Malvinas, que pisó pie en Malvinas, fue una enfermera que se hacía cargo de trasladarlos en los aviones a quienes estaban en mayores urgencias. Llevaba equipamiento y llevaba soldados hasta el hospital Rubicable de nuevo. Ujú. Ella estuvo con esas tareas no solo de sanidad, sino logísticas también. Y cuando vuelve de la guerra ella, y cuando vuelve, lo que uno se imagina, ¿no? Exige ascender Sí. en el cargo. Sí. Quiere Reconocimiento. un reconocimiento, pero de ascenso militar. Ella Que- tenía rango militar. Sí. Sí. Ujú. Y para sorpresa de nadie, la respuesta fue no. Incluso deslegitimando sus tareas, deslegitimando el rol que había tenido, y que ella fue la única que puso en riesgo su vida porque realmente iba y venía arriba de un avión llevando gente y trayéndola para que siga combatiendo. Y a los años posteriores, muy poquitos años después de la guerra, ella termina desistiendo y se va de las Fuerzas Armadas al no tener ese reconocimiento. Ujú. Eso me parece como muy importante también a pensar. No solo había una vulnerabilidad institucional muy grande en el que yo después deriva de por qué cuesta tanto tiempo a las mujeres reconocerlas como veteranas, pero al no tener posibilidad de pisar tierra de Islas Malvinas, ellas tardaron mucho más en ser reconocidas como veteranas por eso. Claro, no estaban contextualizadas, digamos. No había nada que las cubra. Y ahí vamos por esta invisibilización que tenían institucional sobre todo, y acá otra anécdota más, que me parece que es lo que hace, o sea, un poco esto No, que sí, estoy obvio, contando obvio. es Más vale. cómo se reconstruyó el testimonio de ellas, porque Pero, fue a partir claro, de esto. No hay nada mejor que el propio testimonio, la propia anécdota, como vos decís, Valen. Así que genial, un laburazo que se mandó. Todavía no termino, todavía sigue, Sí, me sí, parece. Me queda una partecita Una más. Dale. investigación muy hermenéutica. Aplicando todos los conocimientos de Sí, sí, metodología.
Totalmente. Bueno, lo que cuentan ellas cuando volvieron, había mucho silenciamiento, no pudieron hablar ni entre ellas, muchos años tardó eso, pero cuando empezaron a hablar, que es una historia que se empieza a contar a partir del siglo XXI hasta esta parte, lo que hicieron ellas al no tener ese reconocimiento de parte del Estado ni de la sociedad, se juntaron, se armaron sus propios estandartes, que era una tela blanca con un bordado de Malvinas que llevaban a todos lados, y muchas de ellas siguieron en su profesión, siendo enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y demás. Y cuenta la anécdota de una enfermera que le pasó en un hospital al interior de las Fuerzas Armadas, que un comandante se acerca a ser tratado y la ve que está con su estandarte que había confeccionado con sus compañeras. Y este comandante le dice, fanática de Malvinas. A lo que ella con mucha altura le responde, no, fanática no soy, yo soy veterana también, yo fui a la guerra. Mirá. Como cuestiones de incluso no reconocimiento al interior, o sea, no había reconocimiento social, institucional menos, ni en ese momento. Horrible que un tipo que esté en las Fuerzas Armadas con un cargo diga, cuando alguien tenía un estandarte, un mapa de las islas, fanático, o sea, lo estoy abstrayendo un poco más, decir, vos estando en las Fuerzas Armadas, me refiero al comandante, no sé qué cargo era, obvio que la sociedad tiene que ser, o sea, fanática no, pero tener siempre el reconocimiento de Malvinas, ya de por sí su propia sorpresa, me llama la atención a mí. De que alguien... Y sí, Sí. y sí es flaco. Sí, tal cual. Sí. Totalmente parte del proceso de desmalvinización que se vivió seguramente. Total. Pero bueno, ahora voy a los datos importantes que me Bien. parece que son las cosas que más nos gustan de la reparación histórica del Estado que tuvo con las mujeres de Malvinas en la lucha por el reconocimiento. Los primeros reconocimientos institucionales, bueno, empezaron en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner empieza, al igual que hablaron la semana pasada, con la reparación del Estado Nacional con la dictadura, bueno, en una recuperación, una política de gobierno de recuperación de la memoria histórica. A partir del 2003 en adelante es que empiezan a hablarse y empiezan a haber ciertos reconocimientos institucionales. En 2015 hubieron reformas al interior del Ministerio de Defensa, donde empezaron a pensarse el rol de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, donde se empezaron a integrar completamente desde el organigrama del Ministerio, donde se creó la Oficina de Género, donde se empezaron a crear capacitaciones en perspectiva de género para todos, no solo para las mujeres, sino para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, en 2010 empieza a haber un auge del movimiento feminista, empiezan a haber mucha mayor incidencia en la escena pública, que esto no fue no es una coincidencia, sino que justamente se da de la mano del proceso de reconocimiento de las veteranas. En 2012 también el Ministerio de Defensa empieza a formar el estatus de reconocimiento a quienes participaron, a estas mujeres que participaron de la guerra, y recién en 2013 ellas reciben este diploma y estas medallas honoríficas al valor, reconociéndolas como veteranas, que no solo es un reconocimiento de te doy una medalla, sino que viene de la mano de una recomposición de... Sí, es más simbólico. O sea. Pero también poder recibir la pensión, que era... Claro, económico también. Económico también, y que era muy fundamental en ese momento. Sí, tenés razón. Bueno, pero en este 2013 solo se las reconoció a 16 mujeres, que fueron las que estuvieron en el buque, porque se las entendía que ellas fueron las que más expuestas estuvieron a los peligros de la guerra, entonces fueron las que reconocemos como veteranas. Dato de color acá, ellas son las reconocidas como veteranas, y la otra mujer en la historia de la Argentina reconocida como veterana es Juana Zurduy. Son las dos únicas figuras femeninas que están reconocidas como veteranas. Mirá. Bueno, después en 2014-2015 sabemos Ni Una Menos, y sabemos que el movimiento feminista se empieza a consolidar y se da de la mano de donde las mujeres, las veteranas, empiezan a asistir a colegios, empiezan a dar charlas, empiezan a poder contar sus propios testimonios con mucha más fuerza, también acompañadas de un movimiento feminista muy fuerte. Y acá algo que investigué, que creo que a nosotros como estudiantes de ciencia política nos interesa mucho, que fue como no lo puedo creer. En 2015 hubo un proyecto de ley de una senadora de La Rioja, del Partido Justicialista, donde presenta al Congreso que se los entienda como veteranos a todas las personas que tuvieron contacto con los heridos. No únicamente quienes estuvieron más cerca de las islas, sino todo aquel que tuvo contacto con los heridos. Mirá. Para poder reconocer a quienes estuvieron en el Hospital Rubicable de Comodoro Rivadavia y alrededores. Sí. Claramente no funcionó, no avanzó, pero bueno, fue como institucionalmente es el primer detalle. Paso, sí. Bueno, y estaría bueno que se siga avanzando en esos pasos, ¿no? Sí. Obvio que uno se lamenta que sea tan paulatino, tan escalonado, pero bueno, sería
no sé si Valen, si te quedó más todavía de la línea de tiempo para tratar. 2 años nomás, 2 cosas importantes y A termino. ver qué más. Que en 2016 desfilan por primera vez como veteranas, Bien. que me parece muy importante Es también. muy importante. Y que recién en 2021, ahora hace poquito, se dio el Bien. fallo judicial que las reconoce como Bien. veteranas a todas. A Bien. partir del 2015 ahora ya son todas reconocidas como veteranas. Eso nomás me parece importante como para cerrar. Era un poco lo que quería traer y también pensar cómo estas mujeres tuvieron una doble derrota, ¿no? Solamente ir a las islas, ir a la guerra, perder esta guerra de las Malvinas, pero también tuvieron una derrota de reconocimiento a su participación que demoró años en poder ser recuperado. Bueno, Valen, la verdad, fantástico lo que has preparado. Sí, muy bueno. Muy bueno, Muy o sea, bueno. además, es fantástico y súper importante traerlo a colación hoy. En un momento, en un contexto complicado también para todos en general. Bueno, sabemos la directriz de este gobierno, ¿no? También las disputas con los feminismos, con los feministas de Y el nuestro país. deterioro en materia de pensiones que hay también. Totalmente. También. Entonces, Sí, la verdad reconocimiento que, de una pensión que vale 2 mangos. O sea, claro. Pero bueno, como te decía, uno se lamenta por lo escalonado y lento el proceso, que bueno, al menos si nos podemos quedar con algo positivo es que ya son todas reconocidas judicialmente, como dijiste, legalmente, como veteranas, lo cual es, bueno, un puñito, ¿no? Al menos de eso. Así que, bueno, uno elige quedarse con lo positivo. Obviamente lo negativo se continúa la lucha como siempre. Pero la verdad, Valen, muchísimas gracias A ustedes. ¿Te por sentiste haber... bien? ¿Te sentiste bien, Vale? increíble, increíble. Mejor Bueno. así. Bueno, mejor así. Y sabes que podés venir cuando quieras, a tratar el tema que quieras, sos la invitada a la casa, amiga de la casa. Y eso, muchas gracias. A la ustedes, verdad. muy contenta. Muchas gracias. Gracias, Vale. Che, Mati, vamos a ir a un corte, ¿no? Vamos a ir a una Pero, pausa. espérame, antes de ir a una pausa, ¿me dejas mandar un saludito cortito? Dale. Le quiero mandar un saludo a mi gran amigo Bruno, Le que mandamos está un saludo.